Muy bien, buen día para todos. Vamos a iniciar la unidad número 2 de física, en este caso con el tema cinemática. Digo unidad número 2 de nuestra materia, pero en realidad es la primera en la que vamos a ver un tema específico de física. En la primera unidad en realidad lo que vimos es qué era la física, la ubicamos como ciencia, cuál era su método de estudio, su objeto de estudio, su forma de trabajo. Vimos algunos conceptos generales y muy importantes como el concepto de magnitud y de medición. En esta unidad vamos a estudiar específicamente en cinemática el movimiento de los cuerpos sin importar la causa. El movimiento de los cuerpos sin importar la causa. Fíjense que el mismo nombre de este estudio nos está dando la idea de movimiento, porque cine viene de la palabra griega kine, que significa movimiento. Por eso hablamos de kinesiólogo, por ejemplo, al profesional de la salud que está atendiendo los problemas de huesos y músculos que tienen que ver con el movimiento. Entonces, movimiento sin importar la causa. O sea, no nos va a importar si un móvil, un objeto o un sistema de cuerpos se mueven porque lo están empujando, porque tienen un motor, porque son tirados por caballos. No nos interesa la causa. Lo que nos interesa es conocer cómo se mueve. ¿Cuál es su trayectoria? Si va en línea recta, si va en línea curva, si va acelerando, si va frenando. Nos va a interesar ese aspecto del movimiento. Pero una cuestión muy importante con respecto al movimiento. El movimiento es un concepto relativo. ¿A qué me refiero con relativo? Que va a depender de quién está observando ese movimiento, lo que se llama técnicamente el sistema de referencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, les voy a citar dos ejemplos. El primer ejemplo será, vamos viajando en un auto. Estamos sentados en la parte de atrás de un auto, otra persona maneja, nosotros vamos bien quietitos, disfrutando del paisaje. Para nosotros, desde nuestro punto de vista, que estamos sentados en la parte trasera de un auto, no nos estamos moviendo, estamos quietos en la parte trasera de un auto. Sin embargo, si alguien nos ve desde el costado de la ruta, desde el costado del camino, ¿qué va a pensar? Que nosotros sí nos estamos moviendo, nos estamos trasladando sobre un auto que a lo mejor se está moviendo con una velocidad de 80 km por hora hacia el sur. Y por lo tanto nosotros tenemos esa misma velocidad, la velocidad en la que viajamos, dentro del auto. Entonces, por eso digo que es relativo, depende del sistema de referencia. Si el sistema de referencia está tomado desde la persona que está en el auto, todo el mundo está quieto. En realidad se movería el paisaje. En cambio, la persona que lo está viendo desde afuera dice se está moviendo a la velocidad de 80 km por hora hacia el sur, como recién citaba en el ejemplo. Otro ejemplo, les dije que les iba a dar dos, es el ejemplo mío, yo en este momento. Si ustedes me ven, estoy parada aquí, no me estoy moviendo, no estoy cambiando de posición, y entonces yo digo, bueno, estoy quieta, desde mi punto de vista. Pero si alguien lo ve, por ejemplo, desde Marte, va a decir que no, que yo en realidad me estoy moviendo, porque estoy acompañando al planeta Tierra en su movimiento de rotación sobre su eje y de traslación alrededor del Sol. Entonces, con estos dos ejemplos quiero mostrarles
que en realidad el concepto de movimiento no es un concepto absoluto e indiscutible, sino que es un concepto relativo. El primer tema de la unidad número 2 nos habla de conceptos previos. En este caso, como ustedes no vieron física, no me refiero a conceptos que estudiaron antes, en otro año del secundario o en el primario, sino que me refiero a que son conceptos previos en el sentido de que los tenemos que estudiar y conocer antes de empezar a estudiar los movimientos particulares. El primer concepto previo es el concepto de posición. Yo voy a llamar posición a un vector, o sea, a una flecha, que partiendo del origen de mi sistema de referencia, señala la ubicación de un objeto. Es como cuando a nosotros nos dicen dónde está, por ejemplo, con respecto a nosotros que estamos cercanos a Rosario, dónde está la ciudad de Buenos Aires. Entonces nosotros instintivamente señalamos y decimos hacia allá, señalando hacia el sur, está 300 kilómetros. Nosotros instintivamente nos convertimos al señalar en ese vector posición de la ciudad de Buenos Aires con respecto a qué. En este caso con respecto a mí, me tomo yo como centro u origen de referencia. Si yo lo tengo que graficar, pensemos que estamos en una estación de trenes y nosotros queremos ubicar dónde está el tren. Entonces, el vector posición, según este concepto que recién yo les señalaba, el vector posición será una flecha, un vector, que partiendo desde el origen de coordenadas, señala la ubicación del objeto. En la bibliografía, al vector posición siempre se lo denomina con la letra R. Escribo R con una rayita, la rayita significa vector, significa flecha. ¿Está? Cuando se trata de movimientos rectilíneos, o sea, movimientos en una sola dirección, también vamos a ver que se lo señala con la letra X. Pero eso yo se los voy a volver a recordar más adelante en el próximo video. Entonces, yo llamo R a ese vector que me está señalando dónde está el objeto. Y la longitud de ese vector justamente va a ser la distancia a la que se encuentra ese objeto, en este caso el tren, con respecto al origen de mi sistema que vendría a ser la estación. Una cosa muy importante, ustedes me vieron recién que yo me manejé con un sistema de referencia, que simplemente se parece mucho a la recta numérica que ustedes manejaban en matemáticas. Y sí, es un sistema de referencia que tiene un solo eje porque estoy estudiando el movimiento del tren que puede ir hacia adelante o hacia atrás con respecto a ese origen. Pero ¿qué pasa si yo quiero estudiar el movimiento de la punta de mi lapicera en su desarrollo, en su movimiento sobre este pizarrón? Si yo quiero estudiar el movimiento de la punta de mi lapicera con respecto a este pizarrón, que ahora está acá la punta de mi lapicera, yo la voy a dejar como dibujadita, como si fuera una foto que estoy sacando en este momento.
¿Está? Lo que se hace es tomar un sistema de referencia de dos ejes coordenados cartesianos, un eje X y un eje Y, tal como también vieron en matemáticas, sistemas coordenados cartesianos. Entonces, en ese caso, un sistema de referencia de dos ejes y referiré a la posición con un vector que sale desde el origen, tal como vimos, definición de posición, un vector que sale desde el origen del sistema de referencia hacia el punto que yo quiero referenciar y que va a tener dos coordenadas, una coordenada en X y una coordenada en Y. Entonces, acá lo vimos para un movimiento unidimensional. Acá vimos qué pasa, cómo se estudia la posición de un objeto cuando yo tengo un movimiento bidimensional. Un movimiento, por ejemplo, en el plano del pizarrón. Ahora, ¿qué pasa si tengo el movimiento de un objeto en el espacio? Ejemplo, un avión. Bueno, es sencillo pensar porque ustedes ya vieron algunos conceptos en geografía. Yo para saber dónde está un avión necesito tres coordenadas: latitud, longitud y altura. Tengo que saber dónde está ubicado con respecto al ecuador, dónde está ubicado con respecto al meridiano de Greenwich y tengo que saber qué altura tiene. O sea que necesito tres datos. Por lo tanto, para saber la posición de un objeto, esto quiere ser un avión, chicos, ¿está? De un objeto tridimensional como un avión, yo necesito tres datos y por lo tanto mi sistema de referencia va a tener que tener forzosamente tres ejes. Eje X y eje Y, que me están dando lo que en geografía llamamos latitud y longitud, y el eje Z me está indicando la altura del objeto. Y el vector posición va a ser una flecha, un vector, que va a tener origen en el origen de coordenadas y extremo en el punto donde está el avión. Vamos a pensar que toda la masa del avión se concentra en un punto. Muy bien. Una cosa importante cuando estudiamos la posición, y con esto termino con posición. Siempre que estudiamos una magnitud, pensamos también en qué unidades se mide esa magnitud. Cuando ustedes estudiaron, por ejemplo, la longitud, enseguida trataron de medir esa longitud y la midieron en metros, en centímetros, en milímetros. Lo mismo pasó cuando estudiaron superficie. Primero definieron de qué se trataba la superficie y después pensaron, bueno, ¿y entonces en qué unidades se mide? Y ahí surgió el metro cuadrado, el centímetro cuadrado, etc. Cuando hablemos de unidades de posición, pensemos en algo muy sencillo. Si a vos te dicen o te preguntan dónde está Buenos Aires, vuelvo al ejemplo que había dado antes, decís, bueno, con respecto a acá, que estamos cerca de Rosario, va a ser desde acá 300 kilómetros hacia el sur.
quiere decir que yo no dejo de decir una distancia. Si alguien te pregunta dónde está el avirome, vos decís está a 1 metro de distancia. Entonces, las unidades de posición siempre van a ser unidades de longitud, como por ejemplo el metro, el decímetro, el milímetro, ¿por qué no?, el kilómetro, etc. ¿Está? Muy importante, cuando escribimos entre corchetes, esos corchetes significan unidad de, en este caso, unidad de posición. Vamos entonces al segundo concepto previo para abordar todo el tema de cinemática. Vendría a ser el concepto de desplazamiento. ¿Qué es el desplazamiento? También el desplazamiento es una flecha, un vector, que señala el cambio de posición. Está justamente porque cuando un objeto se desplaza es porque cambia de posición. Si ustedes primero me ven aquí y dentro de, pensemos, 2 minutos, me ven aquí, dice, se ha desplazado. ¿Por qué? Porque cambié de posición. Vamos a pensar en un ejemplo bidimensional. Nuevamente la punta de nuestro fibrón, que en un instante determinado de tiempo está acá, en este punto 1, en un tiempo igual a tiempo 1, o le podemos poner tiempo inicial. Y luego se va desplazando y en un determinado tiempo final, pensemos 2 minutos más tarde, ocupa este punto, o está en este punto al que llamamos punto P2. Según nuestro sistema de referencia, siendo un movimiento bidimensional, va a ser un sistema coordenado cartesiano de 2 ejes, nosotros podíamos señalar con respecto al origen que primero la virome o la punta de ese fibrón estaba en el punto P1, o sea que ahí tenemos un vector posición inicial. Siempre que en física pongo sub 0 me refiero a valor inicial. Y luego, después de que pasa un determinado lapso de tiempo, esa punta de mi fibrón está en un punto P2 y eso con respecto al origen va a tener una posición final. Ahí, como ven, vector posición inicial, vector posición final. ¿Qué es el desplazamiento? Justamente lo que les decía, un vector que marca el cambio de posición. Digo, la punta de este fibrón se movió desde aquí hasta aquí. Y se le pone como nombre delta R. ¿Por qué se le pone delta? Este triangulito se llama delta. Es la versión mayúscula de la letra griega delta que ustedes en matemática usan para simbolizar a los ángulos. ¿Está? Su mayúscula es ese triangulito. Y siempre que en física usemos esa letrita delta, está significando la diferencia entre un valor final y un valor inicial. Por eso, delta R, desplazamiento, va a ser la diferencia entre una posición final y una posición inicial.
¿En qué unidades se va a medir ese desplazamiento? Siempre se va a medir en unidades de longitud. O sea, metro, centímetro, milímetro, etc. ¿Por qué unidades de longitud? Porque justamente es la diferencia entre dos posiciones, pero también lo podemos pensar así. Cuando te dicen, tal objeto se desplazó, vos enseguida preguntas, ¿cuánto? ¿Cuántos metros? ¿Cuántos kilómetros? ¿Está? ¿Cuál es la diferencia entre la situación o posición final y la posición inicial que tenía para decir que se desplazó 3 metros, 5 metros, 8 metros, 20 metros? Fíjense que siempre que hablamos de desplazamiento, hablamos con unidades de longitud. Y siempre recuerden que el desplazamiento es una flecha, es un vector. ¿Por qué? Porque nos está señalando no solamente cuánto se movió, sino que nos está señalando hacia dónde. Por eso se utiliza este elemento matemático que es el vector o la flecha. Muy bien. Me voy entonces al otro concepto, que es el concepto de trayectoria. Van a ver que en nuestro apunte también, además de usar delta R como nombre, usamos delta X cuando se trata de movimientos que se hacen en una sola dirección, como el movimiento del tren que habíamos estudiado también en este video. Pero eso lo voy a tratar más en el video sobre movimientos especiales, que el primer video va a ser sobre movimiento rectilíneo uniforme y ahí lo vamos a ver con más detenimiento. Vamos entonces a trayectoria. ¿Qué es la trayectoria? La trayectoria se define como la curva que va recorriendo un móvil a lo largo de su movimiento. Por ejemplo, si yo hablo del tren, como hablaba en el primer ejemplo que desarrollaba hoy, ¿está? Un tren se mueve a lo largo de una vía, ¿está? Con lo cual, su trayectoria va a ser una recta. Movimiento rectilíneo. En cambio, por ejemplo, si yo estudio el movimiento de las agujas de un reloj, esas agujas del reloj definen a lo largo de una hora o a lo largo de un día una trayectoria circular. ¿Por qué? Porque, trayectoria circular. Porque la curva que está definiendo la punta de cada agujita es una circunferencia. Acá la curva que definía el tren era una recta. Ahora, si por ejemplo tengo a un esquiador que se lanza desde una diferencia de nivel en la pista de esquí y se mueve en este sentido, tendré que la trayectoria que está definiendo es una trayectoria parabólica.
¿Por qué? Porque la curva que define en ese movimiento se llama parábola. Es la misma curva que define cualquier objeto que nosotros arrojamos. Si yo ahora arrojaría esta virome, la arrojaría y la desprendería de mi mano, esa virome describiría una trayectoria parabólica. Importante, diferencia entre desplazamiento y trayectoria. Yo les dije acá que la punta de mi fibrón estaba en este punto, P1, y después estaba en este punto P2. En el medio, en lo que transcurrió entre este tiempo inicial y este tiempo final, yo podría haber descrito con mi fibrón esta trayectoria. Esta curva, ¿está? Entonces, cuidado porque no siempre el desplazamiento coincide con la trayectoria. En este caso, claramente no. Desplazamiento significa cambio de posición. Trayectoria es la curva real que el objeto define en el tiempo. Muy bien, entonces con estos tres conceptos ya me estoy despidiendo y los espero en mi próximo video de movimiento rectilíneo uniforme. Gracias por escucharme.